La situación del COVID-19 ha preocupado mucho a toda la sociedad, pero hay otro problema diferente y que puede tener consecuencias incluso mayores. Tiene que ver con la economía y a México en particular le pega el desplome de los precios del petróleo. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Eric Sánchez Salas. Él es experto en desarrollo de negocios de la industria energética. Actualmente colabora en IHS Market México. Eric Sánchez Salas, gracias por estar con Sergio, nosotros. muchas gracias por la invitación. A ver, hemos visto un desplome monumental del petróleo, del mercado del petróleo. Hay un acuerdo de la OPEP, pero ¿realmente es suficiente este acuerdo? Está lejos de serlo, hay que ser claros. El primer factor que tenemos que dar seguimiento es una sobreoferta que existe de petróleo en el mundo. Esto tiene no menos de 2 años en estarse construyendo O sea, ni y siquiera es el COVID nada más, o sea, viene ya desde hace tiempo. seguro, el COVID vino a agravar una situación al momento que constriñe la demanda en un ambiente de sobreoferta, ¿no? Ahora tenemos mucho producto y poca venta. Ujú. ¿Cuánto, a ver, cuánto se, tengo entendido que en los años anteriores, según la EIA, la demanda era de alrededor de 100 millones de barriles diarios. ¿Qué tanto ha caído esta demanda? Ese es más o menos el volumen de mercado. Ahorita todo son estimaciones que se van ajustando casi día a día porque el tema del coronavirus todavía no termina. Al momento se registra no menos del 30%, es decir, estaríamos perdiendo 30 millones de barriles diarios ¿De de demanda? demanda. O sea que un recorte de 9.7 millones de barriles Es diarios no hace cosmético. mella, ¿verdad? Ujú. A ver, ¿cuál ha sido la situación de México? ¿Cuál ha sido la estrategia de México? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, en el tema México hay que ver que hay otros factores subyacentes para entrar en vigor en enero de este año, el 1 de enero de este año, desde 6 años antes había dictado que se iban a ejercer nuevas políticas en la Organización Marítima Internacional. Esto afecta y en diciembre del año pasado vemos lo que el mercado llama sustitución de inventarios, donde el mercado de crudos con alto contenido de azufre se ve castigado por estas políticas Y esto incluye y el petróleo y crudo sale mexicano porque definitivamente tiene el mucho, mexicano. mucho azufre, ¿no es Es así? correcto. Sí. O sea, ya teníamos problemas con anterioridad. ¿Cuáles son los cambios de las reglas de transportación marítima? Básicamente, esta primera fase lo que incluía era el reducir el uso y restringir el volumen de azufre o la proporción de azufre en los combustibles usados en embarcaciones marítimas. Esto ya hacia el último cuarto de 2019 marcaba una tendencia creciente en la mezcla mexicana. El presidente de la República dice que la estrategia que está siguiendo es construir una nueva refinería y remozar las otras refinerías. ¿Es la estrategia correcta? Más allá de que sea la estrategia correcta, haría la invitación como ver al exterior. Los datos indican que por lo menos al día de hoy llevamos ya casi 6 semanas que el mundo ve entre los grandes refinadores, obviamente los más eficientes del mundo, los más modernos, márgenes negativos. ¿Esto qué quiere decir? Hay que entender que a diferencia de quizás hace 30, 40 años cuando el mercado se veía de diferente manera, hoy el mercado de petróleo y de combustible son cosas distintas. Pero el presidente piensa o el presidente afirma que por definición el mercado de refinación tiene que ser más rentable que el mercado de crudo, pero no son las cosas así, ¿verdad? Por lo menos hace unos 20 años que esto no es así. Hoy lo que vemos es las refinaciones. De hecho, hoy hay varios análisis, incluso notas ya que se han preparado, donde dicen 2020 es el peor año para la refinación mundial en la historia de la industria petrolera. Y más allá de eso, veníamos en márgenes de 12% globales. En México estamos cerca de 4% de margen en el caso del negocio de refinación. El gobierno mexicano había dicho que iba a producir este año 1.9 millones de barriles diarios al promedio, en promedio de todo este año. ¿Era posible esta cifra? Se observa un poco complicado porque mientras el gobierno toma Independientemente ya de los cortes, actuales, ¿era posible desde el punto de vista físico? hacia allá iba. El tema es que están considerando aumentar en los que ellos llaman campos prioritarios, pero no están descontando la declinación natural de los campos ya existentes. Entonces, digamos que esto lo jala la Pero es una producción forma como de abajo, acabarnos más rápido lo que está más fácil de totalmente. extraer, ¿no? Eso como que no es muy buena política de producción de largo plazo. Digamos, lo que hace es hacer acelerar la declinación. Ujú. El, ah,
¿qué pasa con la inversión privada? Sabemos que se han estado explorando una serie de campos. ¿Qué tan desarrollados están? ¿Están aportando algo? O como dice el presidente López Obrador, esto es un fracaso total. No diría eso, más bien hay que entender cómo es el proceso, ¿no? El petróleo no se extrae después de explorarlo 2 días después, ¿no? Son procesos que pueden llevar 3, 5 años y además el momento. La reforma energética firma sus primeros contratos más o menos en el 2013, los primeros, y en el 2014 tenemos la última gran crisis de los precios del petróleo. Entonces, los primeros trabajos se fueron hasta el 2015. Y si vemos los resultados, hacia el 2016 comienzan a trabajar de nuevo y ahorita estamos comenzando a ver los resultados. Entonces ellos van en perfectas condiciones en virtud de la ventana del tiempo. El tema es que hay que esperar. ¿Qué va a pasar con estos precios bajos? Estaba yo viendo pues el viernes pasado, bueno, el jueves pasado, que era la cifra que había, el petróleo mexicano, la mezcla mexicana de exportación estaba en $16, pero otros petróleos del mundo andan en veintitantos, a lo mejor alguno llega a 30, pero son cifras significativamente menores a las que había en el pasado. ¿Qué va a pasar? ¿Puede bajar más o hemos llegado a una especie de piso? No, tomaría lo que tú adecuadamente, Sergio, pones como inicio de nuestra conversación. La demanda es mayor ahorita a cualquier recorte de producción que se haya realizado Pues, y o no hay sea, que. más bien la demanda es menor. Es menor, Sí, sí, o así sea, es. la caída de la demanda es menor, Eso perdón. es. Y lo que hace es que los precios, de hecho, ya casi los mercados daban por descontado el recorte que se hizo. Lo que vimos después del recorte es que al día de hoy, después del sábado, horario mexicano, ya Ujú. hemos perdido otros $3 en la mezcla de Texas, el WTI. Entonces, lo que se espera es, de acuerdo a los análisis que hemos realizado, hacia la tercera semana de este mes, podríamos estimar el desbalance que existe, ya no solamente entre la caída de la demanda y la oferta, sino los límites del almacenamiento que existe en el mundo, que va a ser otra gran empujón abajo en los precios. Los funcionarios del gobierno mexicano están aplaudiendo el desempeño de Rocío Nale en la negociación con los países productores. O sea, yo entiendo que nos pidieron primero 400,000 de recorte, después 350,000, estamos recortando 100,000. ¿Sí es una gran victoria? Ah, Me quedaría con una frase que el fin de semana, en Medio Oriente tomaban de un par de comentarios que hacía yo. Esta reunión en lo que acabó siendo es México hizo como que colaboraba y la OPEC hizo como que lo aceptaba, ¿no? Eso lo vimos tan solo unas horas después, porque se presentó el catálogo de precios de la OPEC y lo que vemos es descuentos dirigidos a los mercados objetivo de más o menos el 28.3% de la exportación O mexicana sea, en hay una guerra Asia. de precios ahora contra México. De hecho, hay medios ya que dicen es una segunda fase de la guerra de precios. Ujú. ¿Qué podemos esperar para el futuro? Claramente la caída de la demanda no se va a resolver en 2 o 3 meses, o podría ser 6 meses, podrían ser 2 años. ¿Qué significa esto para el mercado? Lo dices bien, extrapolando números, se llega a las conclusiones después de la crisis del 2009, que es más o menos en tamaño lo más similar que ha habido. La demanda tardó alrededor de 14 meses en reponerse. Se estima que ahora sea mayor, ¿no? ¿Qué significa en los mercados? Hay que buscar revisar cuáles son las oportunidades más rentables y de retornos más cortos. Eso es a lo que se debe enfocar uno en cualquier sector, no solamente el petrolero. Para eso, el tema refinación quizá no sea el más adecuado. Tenemos una situación también de saturación de los lugares de almacenamiento, de almacenamiento de petróleo crudo. ¿Qué significa esto? Recuerdo que hace un par de años el gas de Wabash allá en los Estados Unidos te pagaban porque te lo llevaras, porque no tenían dónde guardarlo. ¿Podríamos ver una situación similar con el petróleo crudo? Hay escenarios que se han estado poniendo sobre la mesa por más de una casa de análisis en los que se ve que pudiéramos llegar a precios negativos, que es lo que tú indicas en el tema del crudo, porque al no tener espacio para almacenarlo, no hay otra más que mandarse a quemadores. Entonces, cualquiera preferiría que se embarque al precio que sea en vez de tener que quemarlo. Ahora, la situación del gobierno mexicano es que se va a utilizar el petróleo crudo que tenemos para refinarlo aquí. ¿Tiene sentido desde el punto de vista del negocio? Bueno, veámoslo un paso atrás. En el punto de vista de procesos, hay algo que hay que transmitir a tu audiencia.
el 100% del 100% de crudo que entra a un proceso de refinación, en el caso de México, particularmente por la condición de las refinerías, es como el 16% lo que se ve convertido en combustibles. Entonces, partiendo de ahí, quizás no sería la mejor estrategia de negocios, algo que pierdes más o menos 80% más de tu margen, ¿no? Sé que es más difícil y más costoso refinar el petróleo crudo mexicano. ¿Qué tanto afecta esto en los mercados? Bastante más, porque lo que recogía del comentario inicial, donde ahora no solamente restricciones en el uso del transporte marítimo, que es uno de los principales consumidores de combustibles en el mundo, lo que digo ahorita de los descuentos dirigidos es que estos mercados productores están ofreciendo crudos ligeros, con bajos contenidos de azufre, a menor precio incluso que el azufre, el crudo mexicano con más azufre y que de por sí es depreciado, ¿no? Hoy en día, tanto las computadoras como el Internet se pueden convertir en un arma de doble filo. Si bien nos pueden acercar a nuestros seres queridos, también detrás de la pantalla se esconden algunas personas dispuestas a cometer ciertos delitos, y es donde entra la Asociación Mexicana contra los Delitos Cibernéticos. Hoy platicamos con Diego Aguilar. Buena tarde, Diego. Cuéntanos más sobre esta asociación. Buena tarde. Te comento, somos una asociación sin fines de lucro. Como somos una asociación sin fines de lucro, nuestra intención es coadyuvar al fortalecimiento del tejido social en nuestra sociedad mexicana. Nosotros trabajamos bajo tres elementos fundamentales, que es lo que es la investigación, la educación y la asistencia. ¿Para qué? Para atender y prevenir la violencia digital, los delitos cibernéticos y darles herramientas a la ciudadanía para su seguridad cibernética. Nosotros, para poder atender estas cuestiones, utilizamos un modelo muy similar a cómo podemos atender la corrupción. Lo probamos en lo que es la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM para entender su corrupción estructural. Con relación a eso, hicimos cosas similares en la asociación. Por eso es que conocemos, utilizamos el Sistema Nacional de Transparencia para ello. En lo que es la educación, utilizamos un modelo similar a lo que es el aprendizaje situado en el alumno. Es decir, trabajamos a través de significados y con el conocimiento en el sentir. Por eso se complejiza, para que la persona que sea víctima de violencia digital pueda no solamente adquirir resiliencia, sino saber cómo manejarla. Y en la asistencia trabajamos a través de protocolos. Los protocolos, es decir, tratamos de decirles a los jóvenes cómo actuar en una situación determinada. Por eso nosotros, como asociación, a través de donativos, buscamos apoyarlos para generar esa resiliencia digital, darles herramientas sobre seguridad cibernética. Diego Aguilar, pues te agradecemos muchísimo por la visita y por esta charla. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Muchas gracias. Continuamos con más. Eric Sánchez Salas, experto en desarrollo de negocios de la industria energética, actualmente colaborador de IHS Markit. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.